Arturo y el último orador anotado, Cecilia Soto. Muchas gracias, señor presidente. De la misma manera que la semana pasada homenajeamos a los protagonistas del Mayo francés, a esos obreros y estudiantes que juntos desafiaron el poder, esta semana nos gustaría homenajear a quienes también fueron protagonistas del Cordobazo al cumplirse 45 años de este proceso, donde estos obreros y estudiantes vinieron a quebrar el porvenir político y social, poniendo a la historia y a la política en las fábricas, en las plazas, en los barrios, en las universidades y en las calles. Y este proceso que fue el Cordobazo tuvo el carácter de ser el fundador de diferentes procesos que se dieron y que cerraron con el golpe del año 76 y que dieron los primeros pasos en la tradición de un movimiento estudiantil y de un movimiento obrero que peleaba juntos y en las calles por sus derechos. El 15 de mayo de 1969, los trabajadores metalúrgicos y los trabajadores del transporte iniciaron una huelga de 48 horas. Al mismo tiempo, los trabajadores mecánicos cordobeses hicieron una movilización por las calles más importantes de la ciudad que culminó en el local de la CGT. Por esto, la central tuvo que llamar a un paro para el 30 de mayo, un paro nacional. Los obreros y estudiantes no pudieron hacerse esperar en su pelea y el 29 de mayo la ciudad de Córdoba amaneció con barricadas, con luchas en diferentes lugares y ante esto se respondió con la represión. En esta represión murió asesinado el obrero metalúrgico y estudiante secundario Máximo Mena. A partir de este hecho, el odio brotó en cada rincón de Córdoba y al concretarse el paro nacional del 30 de mayo, salieron a la escena las masas populares y las masas obreras. Los empresarios ante esto temblaron y esto también le dio un golpe fatal a la dictadura de Onganía y marcaron 2 días donde los obreros y los estudiantes se adueñaron de la ciudad contra la policía que tuvo que irse a pesar de reprimirlos cada vez que pudieron, y a la vez también marcó una sucesión de gobernadores en la provincia de Córdoba, donde desde el 69 hasta el 71 se tuvieron 6 gobernadores diferentes. Durante este proceso, el movimiento obrero se ubicó como la vanguardia del pueblo contra la dictadura de Onganía y fueron acompañados por los estudiantes que de hecho llegaron a tomar hasta 150 manzanas de la ciudad de Córdoba. Por eso nosotros en este nuevo aniversario del Cordobazo nos gustaría homenajear a sus protagonistas que nos mostraron las lecciones históricas para un movimiento obrero que hoy se vuelve a organizar y un movimiento estudiantil que hoy se vuelve a organizar, como lo vimos por ejemplo en el paro del 10 de abril, donde a pesar y contra las burocracias sindicales, miles de trabajadores hicieron asambleas en todo el país y llevaron adelante un paro activo junto con centros de estudiantes combativos recuperados por la izquierda y fueron reprimidos en la Panamericana por la Gendarmería. O como hoy también vemos que miles de trabajadores, cientos de trabajadores, están dando la pelea en el país contra los despidos y las suspensiones, y en el día de ayer los trabajadores de Gestam, que han sufrido casi 70 despidos, también se encontraron con la noticia de su fábrica militarizada por la Gendarmería y por la Infantería, cuando ellos solamente están peleando por sus puestos de trabajo. Por eso, hacia ellos va nuestro homenaje. Nuestro homenaje va hacia los protagonistas del Cordobazo, que fueron los obreros y los estudiantes, como también desde ya decimos que desde esta banca vamos a apoyar la lucha de todos los trabajadores que hoy retoman esa tradición, vuelven a levantar esas banderas, y desde ya ponemos esta banca de PTS, del Frente de Izquierda, al servicio de la lucha de los trabajadores de Gestam, como al servicio de la lucha de todos los trabajadores del país que están en este momento organizándose por sus reclamos. Gracias. Sí, gracias.